Muy buenas tardes, soy Néstor Fernández Berti. Bienvenidos a este quinto enlace y acercamiento que da continuidad con la distinguida participación de ustedes al ciclo de conferencias México rumbo a las elecciones 2024 que ha organizado el Instituto de Política y Gobernanza. Esta tarde contamos con la exposición del doctor César Astudillo Reyes con el tema partidos políticos y coaliciones, tema de creciente intercambio de ideas, debates y de trascendencia para especialistas y en general para los ciudadanos interesados y preocupados por los acontecimientos políticos y electorales que configuran desde ahora un complicado y tal vez inédito escenario en junio del próximo año, por los procesos concurrentes que se darán en el país para las elecciones y el relevo constitucional de gobiernos en los distintos niveles de la administración pública, federal, estatal y municipal, así como la integración de los congresos locales y el Congreso General, que implica la participación y competencia de una gran cantidad de candidatos en los esperados comicios, que de acuerdo a la numeralia que ha sido expuesta y comentada aquí en la primera sesión de este ciclo de conferencias por el licenciado Arturo Núñez Jiménez. Sin más preámbulos, tengo el honor y me complace presentar al doctor César Astudillo Reyes. Leeré su currículum con el propósito de que ustedes puedan conocer el valor de la presentación que nos da hoy el doctor César Astudillo. El doctor es doctor en Derecho Constitucional con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, España, con una tesis doctoral conjunta con la Universidad de Bolonia, la cual resultó con el premio o recibió el premio extraordinario a la mejor tesis doctoral en el 2007. El doctor cuenta con maestría por la propia Universidad Complutense de Madrid, especialidad en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid y licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas. Es investigador titular de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho, ambos de la UNAM. El Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT lo reconoce como investigador nacional nivel 2. Ha realizado estancias académicas en la Universidad de Bolonia, el Tribunal Constitucional Español y Max Planck Instituto Heidelberg. Entre 2015 y 2017 desempeñó los cargos de abogado general y secretario de atención a la comunidad universitaria dentro de la Administración Central de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es autor, coautor y coordinador de 35 libros y ha publicado alrededor de 60 artículos académicos en libros colectivos y revistas especializadas de México y el extranjero. Es el director fundador de la Revista Mexicana de Derecho Electoral de la propia UNAM. Es articulista de los periódicos El Universal y El Economista. Ha impartido más de 350 conferencias y ponencias en diversas instituciones académicas de México, Alemania, España, Italia, Estados Unidos y Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Chile, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Ecuador, Colombia y República Dominicana. De este rico currículum le damos la bienvenida y agradecemos la presencia del doctor Astudillo. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Constituye para mí motivo de
gran satisfacción el poder estar en esta sesión y estas reflexiones impulsadas por el Instituto de Política y Gobernanza. Agradezco la invitación de mi querido amigo Arturo Núñez y bueno, veo también y les agradezco la presencia de muchísimas personalidades que han contribuido a la formación, consolidación y ensanchamiento de nuestras libertades democráticas y de nuestro sistema democrático. Vi ahí nombres que realmente han sido claves dentro del cambio político de nuestro país, así es que muchísimas gracias por su presencia. Realmente, ahora que entré y me quedé viendo el escudo del Instituto de Política y Gobernanza, me di cuenta que el tema va al corazón del nombre del instituto, Política y Gobernanza. Yo creo que hacia allá voy a orientar las reflexiones, porque se trata de ver cómo la política puede generar, entre otras muchas funciones, no solo la función de representar, la función de controlar, eventualmente la función de bloquear o la función de acompañar iniciativas de gobierno, tiene una importante función en generar las condiciones para la gobernabilidad del sistema democrático, de tal suerte que quedó un tema clave que explica también lo que hoy estamos analizando y lo que hoy estamos discutiendo. Lo cierto es que el tema es partidos políticos y gobernanza. Yo voy a darme un minutito para prender aquí la computadora con algunas notas que me van a servir. Y bueno, realmente lo primero que tenemos que reflexionar es el significado constitucional de los partidos políticos en perspectiva y cómo, a partir de la función que hoy tienen, que está muy enraizada y ha sido parte del cambio democrático, se explica a partir de la irrupción de los partidos y del sistema de partidos en 1977, sobre todo, hemos llegado a una situación de pluralismo que necesita ser gobernado. Y en ese sentido, una segunda etapa de nuestra reflexión y de nuestro cambio político tiene que ver en cómo resolver el problema de hacer gobernable nuestro sistema. Y en función de eso, digamos, las ideas que hemos buscado institucionalizar para hacer gobernable desembocan en un tema toral en el cual me voy a detener un poco más adelante, que son los gobiernos de coalición, no sin antes también señalar que en nuestro país sí han habido momentos claves en donde las coaliciones electorales que han sido sumamente exitosas a lo largo de las últimas décadas, pero sobre todo, digamos, de los años 2000 hacia adelante, han tenido también su correlativo en coaliciones de carácter legislativo, que si bien no se han institucionalizado, han estado formalmente establecidas, y eso ha dado como consecuencia el hecho de que los últimos presidentes de este momento de cambio democrático, de los 90 para adelante, realmente han tenido la oportunidad de poder concretizar su política legislativa, incluso en momentos complejos como el que vivió por el contexto político el presidente Felipe Calderón, pero lo cierto es que hay libros como el de Ignacio Marván y María Amparo Casar que determinan que realmente incluso en esos momentos el sistema y la articulación de las fuerzas políticas ha permitido que los presidentes de la República impulsen su política legislativa a nivel de leyes, de nuevas leyes, de reformas a las leyes o sobre todo de reformas constitucionales. Entonces, digamos, voy a tratar de detenerme en primer lugar en señalar algunas ideas claves sobre los partidos políticos, sobre todo para tratar de ver cómo el tránsito entre un partido político hegemónico y un sistema de partidos trajo consigo el pluralismo, dar algunos datos de ese pluralismo, de a dónde ha llegado. En segundo lugar, tratar de señalar la importancia de las coaliciones electorales, en primer lugar, algo que está también muy enraizado entre nosotros. En segundo lugar, de las coaliciones legislativas
para desembocar en las coaliciones, en el gobierno de coalición, y después detenerme a analizar esta importante figura que, si bien se introdujo en la reforma de 2014, que todos la conocemos como la reforma electoral, la reforma que nacionalizó el sistema o el modelo de organización electoral, lo cierto es que también trajo consigo algunos ingredientes que son importantes, como la reelección legislativa y como los gobiernos de coalición. Sobre el gobierno de coalición, la Constitución estableció algunos elementos muy puntuales, pero lo cierto es que la falta de una ley reglamentaria ha dejado muchos hilos sueltos que nos permiten, en un ejercicio de imaginería, tratar de advertir cuáles serían los elementos clave que una ley de esta naturaleza debería contener. Voy a tratar de señalar algunos, y también, para finalizar la reflexión, con el hecho de que el Frente por México, que hoy aglutina, o al menos hoy en la mañana parecía aglutinar claramente a PRI, PAN y PRD, aunque PRD hoy manifestó también sus preocupaciones en torno a la exclusión de dos de sus potenciales candidatos. Lo cierto es que una de las posibilidades del Frente es la constitución de un gobierno de coalición, si el candidato o la candidata resultante de ese frente como candidatura presidencial logra vencer en las elecciones, y en ese sentido también nos permite avisorar cuáles serían los temas claves de ese gobierno de coalición, como una opción que hoy se configura cada vez con mayor claridad, visto los 4 perfiles que han pasado a esta segunda etapa. Voy a tratar de reflexionar con ustedes poco más de 1 hora, y después, si les parece bien, abrimos un periodo de preguntas y respuestas, que me parece va a ser la parte más enriquecedora de este encuentro. Como todos sabemos, inicio con la parte de los partidos políticos. Durante el siglo XX, nuestro país se caracterizó por tener un sistema de partido hegemónico. Así lo calificaron los grandes estudiosos, aunque hay quienes utilizaron otros adjetivos, incluso algunos llegaron a hablar de un sistema de partido único. Esto tiene básicamente su explicación en 2 elementos clave: un elemento constitucional, jurídico, que deriva de la Constitución de 1917, y otro de carácter político, que se dio como consecuencia 12 años después, de carácter más bien político. El elemento jurídico fue que creamos un sistema electoral básicamente de mayoría, en donde todos los cargos de elección popular se utilizaban o se anclaban en este principio que hacía competir a las distintas opciones, pero que le daba el triunfo a quien obtenía el mayor número de los votos. En un contexto en donde no existían los partidos como hoy los concebimos, sino habían, sí, partidos, pero sobre todo grupos de partidos, facciones, descendientes del movimiento revolucionario, que hacían que la lucha política se trasladara a otros escenarios y fuera a través de otros instrumentos, que muchas veces derivado en el uso de las armas. Cuando el presidente Calle se da cuenta de este conjunto de archipiélagos en los que se habían convertido las fuerzas políticas que luchaban por el poder, impulsó la creación de un gran partido político que se consolidó en 1929 con el Partido Nacional Revolucionario, y la unión de estos 2 elementos, el principio de mayoría para definir quién ganaba los cargos públicos, y la gran estructura política que fue ese partido que aglutinó precisamente a las fuerzas descendientes, a las fuerzas políticas descendientes de la revolución, generó una amalgama que permitió consolidar la hegemonía de un gran partido político durante buena parte del siglo XX. Cuando pasamos sobre todo por los años 50, nos damos cuenta de los primeros elementos de crisis de ese sistema político, y en ese sentido, se empiezan a articular
situaciones que empiezan a rechazar la legitimidad del sistema político, hay movimientos obreros, hay insurgencias sindicales, el movimiento ferrocarrilero, hay también claramente una posición importante, sobre todo de la oposición más consistente hasta este momento, que era el Partido Acción Nacional, de digamos, contestar los resultados de las elecciones en cuanto producto de esta hegemonía que les dejaba poco espacio político, llevando al grado de condicionar su participación en las próximas elecciones. Y eso fue generando, digamos, una presión interna y también una presión exterior derivada de impulsos internacionales que nos pedían también que el sistema empezara a abrirse, que el sistema empezara a relegitimarse, y eso empezó a abrir también al sistema político, pero lo cierto es que siempre tuvo, al menos en ese momento y hasta finales de los años 90, la posibilidad de ir ordenando la oposición que iba a permitir, ¿no? Hasta que la situación política cambia y esto se transforma radicalmente, sobre todo cuando en el año 2000 el Partido de Acción Nacional logra también a través de una coalición electoral triunfar en las elecciones presidenciales, y ahí hay un cambio muy importante en el escenario político. Pero si bien es cierto, si nos situamos en los años 70, es un momento clave porque, sobre todo, esa reforma clave que es por todos conocida, la de 1977, lo que hizo fue tratar de constitucionalizar a los partidos políticos, que no es menor, digamos. Esto forma parte también de un debate académico muy importante a nivel comparado de en dónde debe estar el reconocimiento jurídico de los partidos. Lo cierto es que nosotros, desde 1977, elevamos a los partidos políticos al texto constitucional. Hoy, de alguna manera, esa elevación y esa determinación de su naturaleza como entidades de interés público, de su función como articuladores de la voluntad popular, como intermediarios legítimos para posibilitar el acceso de la ciudadanía a las funciones representativas, lo cierto es que hoy está fungiendo como una especie de obstáculo frente a también los intentos de desconstitucionalización que hoy estamos viviendo a partir de 2018 y que buscarían fragmentar también ese papel, ese rol constitucional que le hemos dado a los partidos, y también modificar claramente el sistema de prerrogativas que se han construido y que de alguna manera tienen casi todos asidero en la propia Constitución. Hablamos sobre todo de temas de financiamiento público o acceso a la radio y la televisión, a lo cual voy a regresar un poco más adelante. Pero lo cierto es que en ese momento la idea también era reconocer a los partidos que claramente estaban haciendo una política institucional, pero también aquellos que no daban la cara todavía porque eran sobre todo partidos de izquierda, algunos con posiciones muy polarizadas de extrema, pero lo cierto es que se trató de sacarlos a la vida pública y naturalizarlos dentro del paisaje constitucional para que, 1, fueran objeto de reconocimiento, 2, fueran objeto de protección, 3, fueran objeto de fomento, y para que paulatinamente se les dieran las herramientas, los recursos, para que pudieran ir ampliando su espacio de representación y darles plena carta de legitimidad pública. Lo cierto es que esto llevó también a que el espectro político se ampliara de manera natural y encontráramos claramente los extremos de la polarización ideológica. Es verdad, existía el PRI, que desde entonces nació como una opción de izquierda, sobre todo una izquierda de centro, y existía el Partido de Acción Nacional, que existía como una opción de derecha, pero desde entonces, sobre todo, los partidos, el Partido Comunista y otros partidos políticos que estaban más en la extrema izquierda, obtuvieron también carta de naturalización, con lo cual empezamos también a encontrar que esos partidos reflejaban de una manera más fidedigna
el pluralismo social existente, el pluralismo social y político existente en nuestro país, y a partir de entonces empezamos a ver que los partidos políticos eran un eslabón necesario para mover esta participación ciudadana, esta participación política, a partir también de una sociedad que empezaba a cambiar y que paulatinamente hacía de los partidos políticos lo que algunos actores llaman actores inevitables o endémicos de cualquier democracia. Esta parte fundamental también de los partidos como endémicos o inevitables a la democracia se fortaleció por un hecho que es muy significativo. De 1946 hasta 2012, los partidos políticos tuvieron el monopolio de la representación política. No había manera de canalizar expectativas, intereses políticos al margen de los partidos políticos porque ellos tenían el monopolio de la representación. Eso cambia hasta 2012, cuando dimos los primeros pasos para instalar a las candidaturas independientes, que después necesitarían de un impulso adicional en 2014 y que hoy ya están, digamos, instaladas. Y lo cierto es que sin el éxito que hubiéramos planteado, hubiéramos querido, porque realmente hoy las candidaturas independientes no han logrado prender en el ánimo social, y son pocos los espacios, digamos, en presidencias municipales, en algunos congresos locales, que han obtenido las candidaturas a partir de esa vía, pero nada más. En consecuencia, hay, digamos, un esfuerzo importante a partir de 1977 por abrir el espacio de la representación de los partidos que no habían logrado obtenerla y que de alguna manera era un punto toral para modificar el sistema político mexicano, para fomentar el sistema de partidos y para de alguna manera empezar a minar o a reblandecer la gran hegemonía que todavía en ese momento tenía el PRI como partido hegemónico. Se trataba entonces de hacer un cambio entre la hegemonía política de un partido y ensamblar en la Constitución los elementos clave para fomentar un sistema de partidos que le diera, repito, reconocimiento legal a todos, que los impulsara, que los apoyara, y que vimos en las necesidades que tenían en utilizar sobre todo el financiamiento público como el gran acicate para impulsar un sistema de partidos. Pero visto lo que ha pasado hoy en día, yo al menos encuentro que el exceso del financiamiento público ha sido uno de los elementos que hoy mantienen profundamente alejada la clase política de la ciudadanía y que de alguna manera también ha hecho su parte en la poca legitimidad política que hoy tienen los partidos, en ese alejamiento y en el hecho de que a los partidos les interese poco tener una interlocución cercana con sus simpatizantes, con sus militantes, porque realmente no dependen de ellos para su subsistencia diaria, porque para eso existe un financiamiento que les está dotando de los elementos para mantenerse. Y lo cierto es que hoy hay algunos partidos políticos que los vemos claramente asentados en un universo de respaldo que lo que garantiza es que se mantengan en el espectro político, pero sin las mayores pretensiones de escalar y de seguir creciendo para posicionarse y para hacer opciones de gobierno reales. Probablemente esto lo vemos claramente con el Verde, con el PT, pero claramente el que se distancia es un poco Movimiento Ciudadano, que sí trae una lógica de crecer hacia adelante. Es una fuerza política, pues hay que decirlo, nueva, pero que tiene un programa político, una idea bien asentada que ahorita la estamos viendo y que me parece que es una opción que sí sale de este esquema de una permanencia sin crecimiento como podrían ser los otros partidos políticos. Me parece que si hacemos un análisis
de los pasos que tuvimos que dar para generar el pluralismo político, tendríamos que ir analizando las distintas reformas electorales. No lo voy a hacer así, pero yo realmente he tratado de proyectar esto en algunos estudios hablando de 4 generaciones de reformas electorales. Cuando hablo de generaciones de reformas es porque he tratado de señalar que hay distintas reformas electorales en distintos momentos que han buscado un objetivo común, que si bien no han sido sucesivas, sino que a veces han pasado varias reformas para volver a insistir en ciertos objetivos, eso los hace formar parte de una generación de reformas. La primera generación de reformas es precisamente la del pluralismo político, y ahí están las reformas del 77, las reformas sobre todo del 86, las reformas de los años 90, las reformas de 2007 y 2014, porque todas ellas de alguna manera han incidido en ir modulando sobre todo la forma en que los partidos políticos se van a presentar y van a competir, y sobre todo han incidido fundamentalmente en ir modulando el principio de representación proporcional, que ha sido la gran vía para generar el pluralismo político, pero después que ha necesitado distintas modulaciones. Recuerdo en 1996 la sobrerepresentación, que buscó establecerse un parámetro para que los partidos no se sobrerepresentaran, y que en 2014 tuvimos que ver que había una distorsión importante que hacía también necesario introducir un parámetro de subrepresentación con esta idea de generar una representación política más fidedigna. En consecuencia, lo que yo únicamente quiero hacer es señalar ¿cuál fue la puerta de acceso al pluralismo político? Que claramente, si nosotros revisamos a nivel de órganos representativos del Estado mexicano, nos vamos a dar cuenta que primero se abrió la Cámara de Diputados Federal. En segundo lugar, se abrieron los ayuntamientos ya con una posición sistemática. En tercer lugar, se abrieron los congresos locales. En cuarto lugar, se abrió el Senado de la República. En quinto lugar, se abrieron las gubernaturas de las entidades federativas. Y en último lugar, digamos, el cambio político, la transición llegó a la alternancia en la presidencia de la República. Voy a decir algunas cosas elementales de estos momentos porque también, digamos, los ponentes anteriores en este ciclo se han referido en distintas ocasiones a estos momentos de cambio político. Incluso lo hizo también con mucha pertinencia y mucha agudeza Arturo Núñez en la conferencia de apertura. Pero si nosotros echamos un vistazo al reparto de poder existente en la Cámara de Diputados en el momento clave de la hegemonía política del PRI, en los años 50, nosotros vamos a ver que entre 1955 y 1964, la oposición del conjunto de curules que estaban en juego, que estuvieron en juego en esas elecciones, en los años que acabo de señalar, que fueron 483 posiciones en juego, toda la oposición conjunta, el PAN claramente llevando mano, obtuvo nada más 20 posiciones, 20 de 484. Eso nos da, de 483, eso de alguna manera nos da una película de la fuerza hegemónica que tenía el PRI en los años 50 y que de hecho ninguna fuerza política podía competirle realmente, salvo el PAN, que empezaba a obtener algunos triunfos, sobre todo en el norte del país. Frente a eso, la primera llave de cambio político fue la reforma del 63 con los denominados diputados de partido. Digamos, las elecciones, cuando introducimos los diputados de partido, los implementamos, las elecciones del 64, el 67 y el 70 sirvieron para valorar la efectividad de esa reforma, y lo cierto es que sí vimos un cambio importante que sobre todo benefició al PAN, pero lo cierto es que todavía veíamos que habían muchas dificultades para que los partidos de oposición tuvieran realmente la posibilidad de competir contra esa gran estructura política que era
el Partido Revolucionario Institucional. Por eso es que en 77 impulsamos la representación proporcional como una reforma que sí vino a modificar el sistema electoral que provenía desde 1917, basado, como ese rato les comentaba, en la existencia de un único principio de representación, que era el de mayoría. Aquí transformamos el sistema electoral, transitamos de un sistema de representación mayoritaria a un sistema mixto con un componente mayoritario y con un componente proporcional. Establecimos un tamaño para la Cámara de Diputados que permitiera ser consecuente con ya nuestra evolución, la evolución demográfica que presentábamos en ese año, pero también viendo que ese tamaño sí permitiera conferir espacios de representación a las oposiciones. Y además esa fue una reforma que garantizó a la oposición al menos el 25% de la Cámara. En consecuencia, fue una reforma que, sabemos, fijó el tamaño de la Cámara en 400 diputaciones, 300 de mayoría y 100 de representación proporcional que se le garantizaron a la oposición. En ese entonces, en la elección de 1979, que fue la primera en la que se probó esto, el PAN ganó 4 diputaciones de mayoría, y con lo cual, sumados a los 100 diputaciones de representación proporcional, la oposición en su conjunto tuvo el 26% de la Cámara. Después vino la reforma de 86, que sobre todo también introdujo, la recordamos porque duplicó el número de diputaciones de representación proporcional, pero también, sobre todo, introdujo la cláusula de gobernabilidad. El segundo gran espacio que se abrió fue el de los ayuntamientos. Recordemos que el primer ayuntamiento ganado por la oposición se le reconoció al Partido Acción Nacional en 1946 en Quiroga, Michoacán, pero sobre todo que entre 46 y 77, digamos, el PAN empezó a también ser competitivo, poco competitivo, pero al final empezó a obtener ciertas victorias, de tal suerte que entre 46 y 77 al PAN se le reconocieron 42 victorias municipales, entre ellas las primeras capitales hacia finales de los años 60. Fue hasta 1967 cuando el PAN gana, por ejemplo, Hermosillo, Sonora, y gana Mérida, Yucatán. En tercer lugar, se abren los congresos locales. Esto también derivado de la reforma del 77 de la representación proporcional que se lleva al ámbito de las entidades federativas, y también ahí, junto con la ampliación del número de curules que integraban los congresos locales, empezamos a ver cómo también las oposiciones empezaron a tener espacios de representación en el ámbito de los congresos locales. A ello contribuyó, imaginemos, en 1974, todos los congresos locales tenían 369 escaños. La necesidad de ir abriendo el tamaño de los congresos llevó a que hacia el año 2000, de 369, repito, en el 77 hayamos pasado a 1,125 escaños, y con la representación proporcional eso propició que las oposiciones tuvieran mayores espacios de representación. Las gubernaturas, ahí sabemos que básicamente quien abre los triunfos en las gubernaturas fue Rufo Appel en 1989 en Baja California, y después esto da un movimiento en donde las oposiciones sí logran, digamos, ir obteniendo paulatinamente gubernaturas, la mayor parte de ellas en coalición electoral. Empiezan también a institucionalizarse las coaliciones electorales para obtener las candidaturas. Recuerdo una de las coaliciones, digamos, 89 abre, y en el año 2000 se da una de las coaliciones más amplias que logró conjuntar en el ámbito de los estados a, si no recuerdo mal, 7 u 8 partidos políticos, que fue el caso de mi estado, el estado de Chiapas, con el triunfo de Pablo Salazar, que unió a toda la oposición frente al PRI. Bueno, ese es un momento en donde
las coaliciones electorales fueron claves para competirle al PRI por las gubernaturas. El Senado formalmente se abre en 1993, porque en ese momento se cambia la mecánica de integración, pero lo cierto es que sabemos que 1988 fue un momento clave en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. En la Cámara, porque en ese momento la oposición ganó en la Cámara de Diputados 240 curules frente a 260 del PRI, y también en el Senado se obtuvieron los primeros triunfos de senadores por el principio de mayoría relativa, pero lo cierto es que en 93 abrió una senaduría adicional, la senaduría de primera minoría, que en 1994 esas 32 senadurías de primera minoría fueron para la oposición, porque el PRI todavía ganó todas las de mayoría relativa. 96 duplicó el número de senadores por entidad federativa, introduciendo algo que ciertamente ha sido muy criticado, el principio de representación proporcional en el ámbito de las senadurías, pero eso también condujo a fortalecer el pluralismo político. De tal suerte que tenemos una película que hacia el año 2000 permite la alternancia política en la presidencia de la República, y automáticamente este pluralismo da lugar a lo que con perspicacia y además con estudios muy, muy importantes, en su momento Alonso Lujambio le llamó los gobiernos compartidos o los gobiernos divididos, es decir, los ejecutivos formando parte de un partido y los legislativos claramente con una distribución política que ya no permitía una mayoría fuerte, una mayoría estable, sino sobre todo mayorías a construir muchas veces con objetivos claros, objetivos de política legislativa, objetivos de política gubernamental, que necesitaban de mayor interacción política para poder hacer gobernable ese entorno. De tal suerte que llegamos al año 2000 con una encrucijada, porque si bien es cierto, habíamos enraizado ya este pluralismo político y prácticamente habíamos podido irradiarlo a todos los órganos de representación política, al mismo tiempo los partidos mostraban ya una pérdida importante en sus referentes ideológicos y también un alejamiento clave respecto de la ciudadanía, lo que había llevado a generar una crisis de legitimidad de los partidos. Es decir, llegamos a un momento de pluralismo con crisis de los partidos que hundía sus raíces en su pérdida, además evolutiva, creciente de su legitimidad. Muchos son los factores que pueden ayudarnos a reflexionar de por qué, digamos, esa pérdida de legitimidad, pero lo cierto es que yo sí se la atribuyo, lo he escrito, a que en su momento el financiamiento público debería ser un catalizador. Algún politólogo estadounidense, y esto Daniel Sobato lo ha referido con puntualidad en sus estudios, dijo que el financiamiento público debería ser como la leche materna de la política. La leche materna tiene una función, ¿no? La leche materna te ayuda a los bebés, pues los ayuda a desarrollarse en su etapa temprana, pero lo cierto es que los pediatras dicen, bueno, en su momento hay que quitarles la leche materna porque no pueden estar dependiendo de ella en su desarrollo. Si les dejamos la leche materna en lugar de potenciar su desarrollo, lo vamos a afectar. Bueno, pues lo cierto es que el financiamiento público ha sido una leche materna permanentemente de los partidos políticos que han tenido desde el 77 con otro nombre, con otro tipo de ayudas, pero que esto claramente desde los años 90 ha tenido un crecimiento exponencial al grado que en 2014 institucionalizamos la doble fuente del financiamiento público, un financiamiento federal muy abundante y un financiamiento estatal con reglas homologadas que les dio a los partidos políticos una cantidad de dinero exorbitante que, repito, hace que el hecho de que tengan una cercanía con
con sus militantes, con sus simpatizantes, pues no sea necesaria porque tienen los mecanismos de subsistencia garantizados. Bien. Dejo hasta aquí esta primera parte para pasar a la segunda, que es también la parte en la que voy a hablar de las coaliciones. Ahí me voy a detener rápidamente en coaliciones electorales, coaliciones legislativas, para llegar a las coaliciones de gobierno, a la que le voy a dedicar un poco más tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que el régimen de partidos, a través de estas reformas, ha estado diseñado para que los partidos políticos luchen legítimamente por la obtención del poder en el ámbito de las campañas políticas. Sin embargo, sabemos que el campo de la participación política de los mismos no se reduce exclusivamente a que compitan de manera individualizada o aislada por el poder, sino que existen ciertas modalidades y el contexto mexicano las ha potenciado para que amplíen el universo de la intervención de los partidos y en ese sentido para que permitan que distintos partidos puedan alinearse detrás de ciertas candidaturas con el objetivo de que unan temporalmente sus esfuerzos políticos en primer lugar, el esfuerzo de sus estructuras políticas, sus estructuras económicas, sus estructuras organizativas y busquen tender puentes de comunicación entre ellos con el objeto de luchar por el poder político a través de un conjunto de compromisos, de compromisos que pueden agotarse con el solo hecho de que compitan por el poder o con compromisos de mayor trascendencia, compromisos legislativos o compromisos de gobierno, que nosotros lo hemos visto que realmente estos esfuerzos se han agotado en las coaliciones electorales y en algunos compromisos, precisamente a partir de apoyar una determinada agenda o unas determinadas prioridades de gobierno, pero que no necesariamente se han mantenido como coaliciones estables de gobierno. En consecuencia, hasta ahora, dentro de estas formas que además están plasmadas en la legislación electoral, en 4 tipos básicos. Básicamente están ahí los frentes, están ahí las fusiones, pero estas se utilizan poco, están las coaliciones y las candidaturas comunes. Lo cierto es que las coaliciones electorales han sido, digamos, de las más utilizadas porque tienen una finalidad o han tenido, o así están proyectadas, una finalidad eminentemente electoral, permitiendo que 2 o más partidos políticos acuerden postular a los mismos candidatos a partir de una plataforma electoral común o de un programa de gobierno común. Estas, digamos, han sido las más utilizadas. Y ahí, por ejemplo, Francisco Paoli, en un texto que se llama Tiempo de Coaliciones, nos dijo algo muy importante. Los partidos políticos llevan coaligándose sistemáticamente desde finales de los años 80, es decir, a partir de los años, 1988 fue clave en esto, pero sobre todo la experiencia del Frente Democrático dio lugar a que en los años 90 esto se tomara como un impulso mayúsculo y todas las elecciones presidenciales a partir del 88, contando la de 88, han tenido una o más coaliciones. O sea, no ha habido elección presidencial después del 88 que no tenga al menos alguna coalición electoral. Bueno, repito, en el ámbito de los estados también esto ha sido común. Muchas veces la forma de competirle al PRI fue a través de coaliciones políticas y eso permitió que los partidos de oposición obtuvieran importantes posiciones al grado de llegar a un extremo también en el sexenio de Vicente Fox, en donde eran muchas las gubernaturas que habían ya sido ganadas por la oposición. Esto nos conduce al segundo tipo de coaliciones, las coaliciones legislativas. Ahí, repito, han sido Ignacio Marván y María Amparo Casar quienes han documentado las coaliciones legislativas existentes en esta última etapa de nuestros gobiernos y curiosamente han
bueno, curiosamente han documentado que a pesar de este pluralismo, que a pesar de que los gobiernos, de que los ejecutivos llegan sin mayorías legislativas importantes, la marcha de el gobierno no se ha detenido, la política legislativa impulsada por los ejecutivos no se ha detenido, y lo cierto es que han logrado concretizar un número abundante de reformas constitucionales, los presidentes de la República a nivel nacional, y también esto se lleva al ámbito de las gubernaturas. Los gobernadores han tenido la capacidad de impulsar sus políticas a partir de alianzas legislativas, algunas veces con mayor estabilidad, algunas veces más coyunturales, algunas veces con objetivos específicos. La última gran coalición legislativa, porque no es reciente, es la del Pacto por México. Recordemos que Enrique Peña Nieto ganó con 1/3 de los votos, y al día siguiente de haber tomado posesión llamó a conformar este gran pacto que destrabara un conjunto de iniciativas que estaban detenidas en el Congreso, y que además permitiera proyectar otras grandes reformas en ese periodo, como la reforma educativa, como la reforma de telecomunicaciones, como la misma reforma electoral, entre otras. En consecuencia, estamos en un entorno en donde nuestro país, nuestro sistema político ha tenido la capacidad de ir construyendo estas mayorías legislativas a pesar de estar en un contexto de pluralismo político evidente, enraizado. Y después pasamos a las coaliciones de gobierno, que es donde me voy a detener en estos últimos 10, 15 minutos. Hay un dato que ha sido significativo. Si nosotros analizamos de 2000 hacia adelante, en todos estos años, digamos, del nuevo siglo, ninguna fuerza política ha tenido la capacidad de gobernar en solitario, producto o como efecto claro de nuestro pluralismo. En consecuencia, una de las instituciones clave para institucionalizar la gobernabilidad, la gobernanza dentro de este contexto político caracterizado por la presencia de un número mayoritariamente estable de partidos políticos con distintas estructuras, con distintas fuerzas, con distintos arraigos, con distintas posturas ideológicas, ha sido un instrumento que nosotros logramos constitucionalizar en 2014. Si bien es cierto, la reforma de 2014 todos la bautizamos como la reforma electoral de 2014, lo cierto es que fue también una reforma de gobierno, una reforma que constitucionalizó el gobierno de coalición. Curiosamente, para hacer esto, como parte del Pacto por México, nos debemos de ver cuáles son, digamos, los diagnósticos que la impulsaron y cuáles eran los objetivos que se buscaban. Para hacer esto se desempolvó, hay que decirlo, una iniciativa que desde 2011 ya estaba en el Congreso, impulsada en ese entonces por el senador Beltrones y otro grupo de senadores también importantes, conocedores de la importancia de establecer instrumentos de gobernabilidad a nuestro sistema. Cuando nos preguntamos qué se buscaba, me parece que las respuestas son obvias. Se buscaba racionalizar el ejercicio del poder y darle gobernabilidad al sistema político, pero a través de instrumentos jurídicos. Lo cierto es que lo que en muchos otros países la política ha logrado con el solo ejercicio de la política, nosotros hemos necesitado institucionalizarlo, porque esa es parte también de la forma en que hemos logrado los cambios políticos en este país. La interlocución política ha logrado ciertos acuerdos y ciertos compromisos, pero que no logran tener la fuerza para que se queden en el espacio político. Hemos necesitado darles
un asidero jurídico, pero además, y en eso Arturo Núñez me parece que es un profundo conocedor del por qué hemos hecho esto, no solamente de juridificar los grandes compromisos políticos, sino que las exigencias políticas han llevado a que se juridifiquen en el máximo peldaño normativo, es decir, a la exigencia de constitucionalizarlos, ¿no? Es decir, esto no puede formar parte de las leyes porque por alguna razón no se va a respetar, sino necesitamos constitucionalizarlos. Eso llevó a que en 2014 le abriéramos espacio también a que esta exigencia de gobernabilidad del sistema se incorporara al texto constitucional a partir de conocer también por qué era necesario hacer esto. Esto tiene esta explicación, pero también forma parte de algunos elementos claves de nuestro sistema presidencial. Recordemos que, a diferencia de los sistemas parlamentarios, en donde una elección, la elección parlamentaria, nutre la formación de gobierno y el esquema parlamentario, nosotros tenemos elecciones por vía paralela, por vía separada, en donde, por un lado, digamos, está el presidente que los presidentes logran obtener, de acuerdo, ahorita los porcentajes, obtienen mayorías, sí, muchas veces mayorías calificadas, sí, pero lo cierto es que siguen siendo mayorías relativas, no les permiten asegurar una gobernabilidad, y por el otro lado van las elecciones legislativas. El presidente puede generar una atracción sobre los candidatos a la legislatura, pero lo cierto es que van por cuerda separada, y en ese sentido también los parlamentarios llegan con mayorías relativas, lo cual no permite generar una simbiosis tal que le dé fuerza a un gobierno como tal que permita por sí mismo, repito, gobernar y sacar o impulsar su agenda política, su agenda legislativa. En ese sentido, digamos, dado que ambos, los miembros de los partidos y el presidente, llegan con mayorías relativas, ha generado un déficit democrático, como también algunas de las charlas anteriores nos pusieron de manifiesto, que en 2014 se buscó compensar vía los gobiernos de coalición. Es decir, cómo auspiciar con elecciones cada vez más competidas, en donde el poder está más distribuido, un elemento que permita generar un gobierno estable, un gobierno duradero, un gobierno con ciertos objetivos que todos van a perseguir. Bueno, pues eso se buscó a través de el gobierno de coalición. ¿Por qué? Porque el gobierno de coalición significa o presupone que los partidos que van a la coalición van con sus votos en las cámaras para generar ahí sí una mayoría que permita sacar adelante lo que se prometió en las campañas, o bien el programa de gobierno que puedan configurar por sí mismo. Lo anterior, me parece que uno de los elementos en los que se proyecta es que también eleva la representatividad democrática no solo del gobierno, sino del Parlamento, y eso es importante frente a la sociedad, cuando tenemos una sociedad que tiene una cultura política que entiende la relevancia de elevar esa representatividad. Lo cierto es que eso es algo que no hemos construido, ahí tenemos un déficit importante, pero ahorita estoy hablando al menos de forma general. Esto también trae cambios importantes. Ahí me parece que el que más ha insistido en esto ha sido el doctor Diego Valadez, porque sobre todo él nos ha dicho, la ejecución de un programa de gobierno deja de ser una cuestión personal a cargo de el presidente, que sabemos es muy poderoso en nuestro sistema, y se torna en una cuestión de carácter colegiado que se basa en el gabinete a través de la interacción que tienen los secretarios con el presidente y los mismos controles que pueden existir al interior del gabinete y que después escalan al ámbito parlamentario. Hay, según el doctor Valadez,
un cambio en la noción de gobierno y también en el papel que juegan los que están formalmente instalados dentro del gabinete como parte del gobierno de coalición. En este sentido también, esto forma parte de algo que el mismo doctor Valadez y previamente el doctor Jorge Carpizo ya habían advertido, cómo nuestros sistemas presidenciales, el nuestro y el de varios países de la región, cada vez más se estaban abriendo a la incorporación de categorías, de figuras, de instituciones que inicialmente fueron embrionarias y después se desarrollaron en los sistemas parlamentarios. Pero también lo cierto es que hoy, si nosotros vemos la literatura europea, la literatura francesa, la literatura italiana, la literatura española y alemana, sí nos vamos a encontrar como autores europeos hablan de que los mismos sistemas parlamentarios de allá están haciendo lo mismo, están tomando algunos elementos de los sistemas presidenciales, sobre todo para también darle eficacia a la gestión de gobierno, ¿no? Para que no se empantane. Y ahí, bueno, la experiencia francesa también es muy importante con esta idea de que es un sistema de gobierno con dos motores que puede funcionar con el motor parlamentario o con el motor presidencial de conformidad con los resultados de las elecciones. En ese sentido, digamos, estos elementos fueron los que de alguna manera sirvieron de acicate en 2014 para desempolvar esa iniciativa, para revisarla y para impulsarla en la reforma política y electoral de 2014. ¿Cuáles son las características? Me voy a permitir pergeñarlas rápidamente. Uno, el papel del presidente. El papel del presidente en cuanto a la decisión y a la dirección del gobierno. La decisión, ¿por qué? Porque la formación de un gobierno de coalición atiende a un impulso del presidente, a partir del contexto. Claramente, si el presidente gana con una mayoría importante de su coalición electoral, pues no le va a importar tener un gobierno de esta naturaleza, pero lo cierto es que, repito, de 2000 para acá, ningún presidente ha podido gobernar en solitario con su partido político y en ese sentido, este déficit de escaños que cada vez se hace más visible, además lo vimos en 2021 respecto a lo que sucedió en 2018. En 2018 el presidente actual, el presidente López Obrador, llega con un número de curules importante a la Cámara de Diputados que después, digamos, tiene un déficit en 2021. El presidente, en consecuencia, tiene el impulso o es en quien reside el impulso de optar por un gobierno de coalición. Lo puede hacer en cualquier momento, al inicio de su mandato o a partir de la elección intermedia, viendo también cómo le fue a su partido, cómo le fue a sus aliados. Para esto tiene un momento clave, si es al principio, el momento clave entre conocer los resultados electorales y el momento de la investidura, regularmente hay 5 meses de diferencia. Ahorita echamos la elección a junio, pero también adelantamos la investidura presidencial, pero es un momento en donde el presidente puede valorar cómo quedó el escenario y podría plantear esto, o también la elección intermedia, pero lo cierto es que el impulso, la decisión está en él con un elemento clave, siempre y cuando no cuente con la mayoría absoluta en ninguna de las cámaras. De eso se trata, de generar una mayoría legislativa en ambas cámaras para poder llevar adelante su política legislativa y su política de gobierno. Pero lo cierto es que el presidente no pierde la capacidad de dirección que hoy tiene dentro de nuestro sistema presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente mantiene la iniciativa legislativa en temas clave que hoy en día fijan la orientación del gobierno. Hablo nada más de, por ejemplo, pongo el acento en 3 o 4 de ellas. La iniciativa para el Programa Nacional de Desarrollo sigue estando en manos del presidente. La iniciativa para proponer el programa de gobierno, ya que va a tener que ser institucionalizado por la coalición, pues claramente el presidente lleva mano en la construcción de ese programa de gobierno. La iniciativa
para el presupuesto de egresos de la Federación es del presidente, la iniciativa de la ley de ingresos es del presidente. Estos son, digamos, elementos clave que le permiten al presidente, aún impulsando un gobierno de coalición, no perder la capacidad de dirección política del gobierno. Y también tiene, digamos, recordemos que el plan de gobierno y la agenda de gobierno que se pactaría se traduciría en muchas iniciativas de nuevas leyes o de cambio a las leyes actuales. Bueno, el presidente mantiene también la iniciativa legislativa para esos menesteres. Después, lo que hizo la reforma fue estructurar algunos elementos clave que son condiciones para que se genere el gobierno de coalición. La más importante es que hay al menos dos cuestiones que van a necesitar institucionalizarse ante el Congreso, básicamente con participación del Senado por mayoría. El programa de gobierno común que se pacte y el nombramiento de un gabinete plural. A esto ahorita me voy a referir. El programa de gobierno común tiene varias vicisitudes. Su conformación, repito, parte de la dirección política del presidente, pero también los aliados, de conformidad con lo que hayan propuesto en la campaña, del número de curules y de votos que aporten a la coalición, sí tienen la capacidad de incorporar, a veces con menor fuerza, ciertos temas de política legislativa para que forme parte de ese programa común. No es el mejor ejemplo, pero claro, si el Partido Verde tiene una agenda verde, pues, digamos, el Partido Verde trataría, al menos estoy hablando del Partido Verde o del Movimiento Verde de carácter internacional, porque aquí vemos que muchas veces no es muy consecuente con la agenda verde, pero lo cierto es que ellos se verían interesados en plantear muchas temas de política legislativa a partir de su agenda verde, pero así hay otros partidos que a partir de su perspectiva ideológica podrían incorporarlos. Y ese programa de gobierno común es importante porque va a fijar los parámetros, la orientación clave, y también es un elemento clave de la estabilidad de la coalición. Eso puede llevar a que en algún momento u otro se fracture la coalición de gobierno porque el gobierno de coalición no está siendo consecuente con impulsar ciertos temas que son muy relevantes para ese partido y que puede comprometer la participación de los liderazgos de ese partido que están dentro del gabinete. Esto ahorita voy a decir algunas cosas más. Finalmente, la integración del gabinete es plural porque los partidos que forman parte o que van al gobierno de coalición deben de ver su representación en espacios en el máximo nivel, de tener secretarías, y ahí la definición de quiénes participan, quiénes van como secretarios de los liderazgos de los partidos, sí puede verse comprometida a partir de la inacción del gobierno de coalición en no proponer ciertas iniciativas que ellos se hayan comprometido en la elección frente a su electorado, y eso puede llevar a que internamente, de conformidad con la fragmentación interna que tengan los partidos, a que haya una posible fractura que pueda llevar incluso a que el gobierno de coalición se tenga que disolver, ¿no? ¿Por qué? Porque un partido salga y ese partido tenga los votos claves para mantener la mayoría en el Congreso, y eso podría llevar a un elemento de disolución, porque incluso constitucionalmente uno de los requisitos que la Constitución dejó establecido para el convenio del gobierno de coalición es que establezca las modalidades o las causas de disolución. Muchas cosas las dejó abiertas, ¿sí? ¿Cuál es el contenido? ¿Cuál es la conformación de la agenda de gobierno, del programa? Todo eso lo dejó abierto a la ley, a que una ley reglamentaria del artículo 76 y 89 de la Constitución lo tuviera que determinar, pero lo cierto es que sí puso, el convenio sí debe determinar las causas de disolución, porque eso nos mete en un tema no como en el sistema parlamentario, la disolución de una alianza de esta naturaleza debería llevar a
digamos, a la disolución del propio Parlamento, a la disolución del gobierno y a que se convoquen a nuevas elecciones. En el sistema presidencial no. El hecho de que se disuelve el gobierno de coalición mantiene al presidente en su sitio, pero al gabinete probablemente tenga que cambiar y a los aliados en el Congreso también tenga que cambiar, de tal suerte que el presidente se vea necesitado de ir a buscar nuevos aliados o se mantenga en la idea de ahora sí mantener su gobierno con su partido político y algunos otros ya a partir de objetivos coyunturales. Pero eso es un tema que, digamos, está ahí en el radar y hay que tenerlo presente en el momento en el que una coalición se pueda formar, a partir de qué partidos van a participar en él y cuáles van a ser las mayorías que van a tener en las dos cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado, aunque para la institucionalización del convenio solo se instauró la participación o el hecho de que lo vote el Senado de la República. Después está el nombramiento del gabinete, porque si se instaura un gobierno de coalición, la Constitución dice que todos los nombramientos que de ahí surjan, con excepción de los de las Fuerzas Armadas, básicamente el del Ejército y la Marina, tendrán que pasar a ratificación por el Senado de la República. Fundamentalmente. Hoy en día sabemos que algunos son sujetos a ratificación, por ejemplo, el de Relaciones Exteriores, el Senado, o el de Hacienda, la Cámara de Diputados. Si van a un gobierno de coalición, todos, con estas excepciones de las Fuerzas Armadas, tendrían que pasar a ratificación, lo cual también les da una estabilidad mayor, una capacidad de participación mayor, una capacidad interna en el gabinete de control político que después se llevaría al ámbito parlamentario. El control político inicialmente es del gabinete, porque en la interacción interna pueden condicionar ciertas decisiones, pero eso no impide que las dos cámaras del Congreso mantengan sus relaciones de control. Todo esto está sujeto a una situación temporal, porque probablemente debí decirlo al principio, pero si bien esta reforma se aprobó el 10 de febrero de 2014, un transitorio dispuso que el tema, todas las disposiciones vinculadas al gobierno de coalición entrarán en vigor a partir de la elección de la investidura presidencial de diciembre de 2018, de tal suerte que echó hacia adelante la vigencia de esta reforma para decir, bueno, el presidente resultante de las elecciones de 2018 es el primero que va a poder optar por esta posibilidad, en un contexto en donde también, si bien es cierto, la reelección legislativa sí empezó antes, lo cierto es que hoy la vemos ya mayoritariamente asentada. Hay diputados federales que ya están ahí como consecuencia de la reelección, diputados locales también, pero lo cierto es que también los senadores ahora ya inician con la posibilidad de aspirar a ser reelectos, y eso también modifica los alicientes, los incentivos para potencialmente formar parte de un gobierno de coalición. En 2018, ¿qué sucedió? Pues claramente llegó el presidente, llegó con una mayoría, una coalición electoral que le permitió una mayoría importante en las dos cámaras, y lo cierto es que tal vez sin tener en cuenta todo lo que le permitía un gobierno de coalición, optó por gobernar en solitario, ¿no? Está gobernando en solitario, pero lo cierto es que de cara al 2024 sí hay la posibilidad de que los resultados electorales puedan poner en el entorno político la necesidad de que sí se piense seriamente en conformar un gobierno de coalición. Aún así, tenemos el faltante de que, si bien es cierto, los transitorios determinaron que debería de impulsarse una ley reglamentaria del gobierno de coalición, esa ley no existe. Más bien, los impulsos que se han dado han sido las entidades federativas, porque algunas llevaron la institución del gobierno de coalición a los estados de la República, y algunos, todavía pocos, sí tienen sus leyes del gobierno de coalición, digamos.
algunas de ellas. Me llamó la atención la del Estado de México, porque es muy sintética, justo. Tan sintética que me parece establece las bases esenciales, pero le da su lugar a la política, para que la política haga lo demás, que es lo que uno esperaría en estos entornos, al compromiso, la voluntad política, la capacidad de negociación, y ahí nada más articula algunos elementos formales, pero es una ley verdaderamente muy chiquita, no sé si pasa de 10 artículos, no recuerdo ahora, pero es muy, muy elemental. ¿Qué hicimos, digamos, nosotros? Nosotros en investigaciones jurídicas hicimos también una propuesta importante de la mano del doctor Diego Valadez y de Daniel Barceló, y en un libro que ahora está publicado, también auspiciado en su momento por el Senado de la República, propusimos un modelo de ley de los gobiernos de coalición, en donde en 3 títulos, sobre todo en 2, nos vamos a lo central que habría que regular en este tema. El primer título es de disposiciones generales para hablar de los conceptos esenciales de una ley, pero sobre todo el título segundo regula el convenio de coalición y nos dice, bueno, cuál es el objeto de un convenio de coalición, cuál debe ser su contenido mínimo, después la política debe hacer su parte, cómo se puede modificar una vez que ya ha sido aprobado, cuáles son las formalidades para que el Senado de la República lo apruebe. Habla, incluso ahí se metió un tema interesante, el tema de la disciplina de voto, ¿no? Esto ya se mete a los temas de la política, pero dice, bueno, finalmente los partidos que van en coalición deben estar disciplinados, porque lo que sí no se puede es que si se impulsa una iniciativa, después algunos reivindiquen su independencia parlamentaria o su renuncia parlamentaria y eso complique la generación de mayorías, ¿no? Entonces se mete un capítulo bien interesante que sí está ahí pisando el ámbito ya de la política, el ámbito interno de los partidos, pero bueno, eso puede ser discutible. Y después esto que sí está exigido por la Constitución, que es las formas de disolución del gobierno de coalición. Y después en el otro, digamos, en un capítulo distinto, están los elementos del programa de gobierno, en donde, repito, si bien es cierto el presidente de la República lleva mano, pues todos forman parte de su estructuración por los temas que pueden subir para que sean parte de este programa de gobierno. Y el título tercero es el de la conformación del gabinete, un poco para hablar también de la composición del gabinete, del nombramiento de sus integrantes, de la forma como se le va a evaluar internamente a sus integrantes, de la forma como va a funcionar, porque esto lleva toda digamos, toda la huella del doctor Valadez. Ese rato les decía, para el doctor Valadez esto cambia el concepto y la naturaleza del gobierno, de un gobierno unipersonal asentado en el presidente de la República a un gobierno colectivo, y en ese sentido también ahí establecen los mecanismos de funcionamiento, las obligaciones que tienen los integrantes, las potestades que tiene cada uno y también la responsabilidad política de carácter individual de cada uno de los miembros, pero también la responsabilidad colectiva del gobierno como órgano colegiado. De tal suerte que ahí está ese modelo. Y lo cierto es que, y concluyo con eso porque me parece que ahí podemos decir algunas cosas más ya en preguntas y respuestas. Hoy en día, visto los escenarios que podemos tener para 2024, sí podríamos pensar que el compromiso de generar un gobierno de coalición del frente, como lo ha dicho, sí puede ser un elemento que llame poderosamente la atención. Si se presenta elecciones con un programa de gobierno común que después se tenga que institucionalizar una vez que se conforme el Senado de la República, y también si se empiezan a perfilar cuáles serían los potenciales nombres de un gabinete plural, ¿no? Es decir, poner elementos sustantivos de decir vamos a generar un programa de gobierno común en donde las prioridades de nuestra política de gobierno sean estas y las prioridades de nuestra política legislativa sean estas,
y además esto va a venir acompañado de un gabinete con estas características, en donde los perfiles sean estos y en donde se podrían incluso señalar algunos nombres, ¿no? Ahí me parece que también, para que nadie se siente excluido, algunos de los que levantaron la mano tienen claramente, o tendrían al menos de esa parte, un perfil para formar parte de un gabinete, de un gobierno de coalición, por su experiencia, por su capacidad probada de gobernar. Y del otro lado, pues vamos a ver, porque me parece que Morena sí está confiado en que con los elementos políticos, sociales, institucionales, inclusive esto es preocupante, pero hasta el mismo papel de las Fuerzas Armadas, puede pensar en el mantenimiento del gobierno a través de mayorías importantes que le permitan también gobernar, y sobre todo ahora que ha dicho el presidente que se va a subir a la campaña y que ya dijo cuáles van a ser algunas de las banderas de la campaña presidencial de 2024, en donde él está fijando algunos temas clave, como el hecho de esta propuesta de elegir por voto directo a los ministros de la Corte, a los integrantes de los tribunales del Poder Judicial de la Federación, que ya nos señalan que el presidente va a estar presente en campaña y que está llamando a que un gobierno de coalición no sea necesario, porque está llamando a una votación importante, masiva, para obtener por sí mismos, entre ellos y sus aliados, una mayoría legislativa relevante a nivel federal y a nivel de los estados, porque esto implica una reforma constitucional cuyo mecanismo mueve, lo sabemos, a las dos cámaras del Congreso y al menos a la mitad de las legislaturas de los estados de la República. Consecuentemente, yo lo dejo hasta aquí y he visto que han llegado distintas preguntas, entonces me aboco también a tener esta interlocución, así es que agradeciéndote la presentación inicial, ahora te agradezco también que me puedas ir diciendo cuáles son los cuestionamientos. Gracias, doctor. Ha sido una riquísima exposición. Creo que las preguntas van muy orientadas a las propias circunstancias que aquí se han expuesto y vamos a dar lectura para ello. Antes quisiera recordarles a ustedes que en el link es para las preguntas y las respuestas, es el de Instituto de Política y Gobernanza, para que los que quisieran todavía hacer sus preguntas, estamos abiertos para ello. Iniciaremos entonces con la primera pregunta que hace Juan Miguel Alcántara. Dice: las puertas al pluralismo empezaron en los cabildos municipales en los años 50 y 60, tanto en San Luis Potosí, con el doctor Nava, Mérida, con Porra Rachoa, y Hermosilla o Sonora, entre otros. Además, esto sucedió después de los diputados de partido. Pues sí. Entonces pregunta si esto no es en este encadenamiento de acontecimientos que da la historia de lo que sería precisamente el pluralismo. Sería esta una primera pregunta. Claro, en primer lugar un saludo al querido Juan Miguel Alcántara. Recuerdo la última vez que nos vimos, si no recuerdo mal, en León, Guanajuato. Él conoce bien la historia política de este país y es verdad, tal y como lo comenté de alguna manera, la puerta de apertura formal fue cuando el Estado mexicano y su sistema político dieron los primeros pasos ordenados, institucionalizados y constitucionalizados para asegurar la presencia de la oposición. Y eso se da en 1977 con la apertura de la Cámara de Diputados. Pero lo cierto es que desde antes los partidos políticos y sobre todo el PAN, recordemos que el PAN nace 10 años después del Partido Nacional Revolucionario, en el 39, y rápidamente se posiciona como la oposición más consistente. Empieza a competir y aunque tenía que competir cara a cara con el PRI, empezó a ganar ciertas posiciones.
de manera, pues sí, inicial, con muchos esfuerzos. Yo hace rato decía que yo al menos tengo el registro de que en el 46 fue la primera en Quiroga, Michoacán. Después están otras que lo cierto es que no fueron reconocidas. Era un entorno que sabemos, las victorias electorales no solamente deberían de generarse, sino de reconocerse. ¿De reconocerse por quién? Por el régimen. Y lo cierto es que el régimen no reconoció algunas de ellas. Yo recuerdo haber leído una de ellas, que fue la de Nayarit, ¿no? La de Nayarit con el profesor Gascón, ¿no? Digamos, hay muchos elementos para decir que él había ganado la elección, pero nunca le fue reconocida, ¿no? Y así después, ese rato yo decía, lo cierto es que en los datos que di, hacia finales de los 60, en el 67, es cuando se gana Hermosillo, se ganan las primeras capitales, que eso también es importante, ¿no? Por el significado político de ganar las capitales de los estados, y después se gana también en el mismo año Mérida, Yucatán, después San Luis Potosí, y así muchas, pero claramente los municipios dieron también sus pasos en esta apertura. Pero, repito, ahí fue porque tuvieron la forma de ganar compitiendo directamente contra el PRI, pero no porque ya se habían dado reformas para facilitarles el camino, ¿no? Muchas gracias. Hay varias preguntas que quisiéramos tratar de... Manuel Quijano, el doctor Manuel Quijano, pregunta si el financiamiento actual a los partidos políticos los lleva a una zona de confort y de alguna manera desapego hacia sus electores. ¿Qué fórmula propone de financiamiento a los partidos políticos? Y lo felicito por supuesto. Muchas gracias a don Manuel. A ver, esta preocupación viene porque, me acuerdo, en 2014, cuando se impulsó esta reforma de los gobiernos de coalición y el electoral, una de las banderas bajo las cuales se legitimó la reforma era bajar las prerrogativas de los partidos, en el entendido que era ya un poco abusivo el financiamiento público, y además porque algunas voces dijeron lo que hace rato traté de decir con esta metáfora. El financiamiento no era un fin en sí mismo, sino era una decisión instrumental para lograr un objetivo, y después, una vez logrado el objetivo, empezar a modularlo. El objetivo ya está, construir un sistema de partidos extendido de carácter nacional, con partidos fuertes, con partidos estructurados, con partidos competitivos. Todo eso de alguna manera se logró, pero el financiamiento ahí se mantuvo, de tal suerte que hoy el financiamiento se entiende como un elemento existencial que ha hecho, me parece que don Manuel lo dice bien, ¿no? Los partidos han entrado en una zona de confort, ¿no? No les pasa como a otros partidos de otros países que saben que tienen que estar dando resultados, que saben que tienen que estar informando a sus simpatizantes, militantes, para decir, oye, yo prometí esto, lo cumplí, yo tengo esta bandera política, estoy tratando esto, porque necesitan del financiamiento privado para su subsistencia. Ahí hay una mayor necesidad, una inescindible vinculación entre elector y elegidos, que aquí no la tenemos. Los partidos no necesitan ir con la ciudadanía a decirle estoy haciendo esto y esto, porque tienen financiamiento ordinario y tienen financiamiento de campaña. En 2014, cuando se da esta reforma, yo publiqué un texto en Nexo, si no recuerdo mal, y analicé los montos de todos los financiamientos públicos, y me di cuenta que la reforma, en lugar de haber disminuido el financiamiento, lo duplicó, porque institucionalizó la forma a nivel federal y a nivel de los estados de la República. Esta forma en ese entonces, el salario mínimo por el 65% de los integrantes del padrón, que daba lugar a una bolsota. Bueno, en el ámbito de los estados se llevó la misma fórmula. Entonces yo hice un comparativo, dije, sin reforma, así como estamos, los partidos hoy tienen esto, y bajo la reforma, muchos estados triplicaron su financiamiento, con lo cual se volvieron unas bolsas inmensas. Hoy me parece que
esto está produciendo este mal endémico que no permite que los partidos se liberen. Voy a utilizar otra metáfora, porque recuerdo cuando estudiaba mis clases en Italia, hubo una clase en donde me explicaban que eran los mamone italianos. Los mamone italianos son los chicos de 30, 40 años que siguen viviendo en su casa. ¿Por qué? Porque han entrado en la comodidad de que les hacen la comida, le lavan la ropa, tal, y su ingreso es para ellos, pero eso no les permite independizarse, hacer una vida individual, formar ya su propia familia y no les permite crecer en lo individual. Me parece que el financiamiento público ha generado que los partidos sean no mamones en el sentido mexicano, sino mamone en el sentido italiano, de que no se desprendan de el apoyo gubernamental y no necesiten generar nuevos instrumentos para fortalecer su legitimidad porque están asentados en la comodidad. El problema es que ahora es el peor momento para señalar que se baje el financiamiento público. Eso es la verdad. En 2014 yo lo dije, a ver, esto no puede ser, porque recuerdo que ese texto se llamó Con la cuchara grande, ¿no? Porque era eso, ¿no? Los partidos se despacharon con la cuchara grande y en ese sentido, en ese tiempo sí valía la pena levantar la voz para decir debe disminuirse. Ahorita es muy complicado, pero lo cierto es que hoy en día, por ejemplo, y es claro porque lo ha dicho en muchas conferencias, Lorenzo Córdoba tiene una posición contraria a la mía. Lorenzo dice el financiamiento público debe permanecer casi en sus términos, porque si no va a entrar el crimen organizado, va a entrar el financiamiento privado. Y yo, cuando he tenido la oportunidad de estar en mesas con él discutiendo, le digo, bueno, ese argumento sería válido si ahorita dijéramos que la política está blindada de esos dineros, pero no está blindada, ¿no? Hoy en día el dinero del crimen organizado ahí está, el dinero de los grandes emporios comerciales del financiamiento privado ahí está, de tal suerte que lo que yo diría es, sí necesitamos hacer una reflexión aquí muy importante para empezar a ir disminuyendo, ir ampliando el financiamiento privado, pero con los instrumentos que hoy hemos construido. Me parece que hoy los instrumentos que hemos construido dan cuenta de que el INE sí tiene la capacidad de fiscalizar todo lo que pasa por los senderos institucionales, y en ese sentido sería abrir la llave a un poco más de financiamiento privado, pero muy, muy fiscalizado. Eso sería mi planteamiento, repito, aunque el contexto es muy problemático. Yo creo que el tema del financiamiento de los partidos ha sido pues, una de las principales inquietudes que se suscitaron a través de esta participación tuya. Y en ese sentido coincide María de Jesús Alejandro, que felicita también por la brillante exposición, y junto con Juan Manuel Wong plantea también qué opciones habría fundamentalmente para poder, incluso a nivel constitucional, establecer un ajuste en relación a esto. Hay una pregunta un poco más amplia del licenciado Arturo Núñez, que empieza desde luego con la felicitación por esta presentación, y señala, el modelo de financiamiento partidista fue establecido en 1996 y buscó fundamentalmente cumplir con tres objetivos: transparentar los recursos, PRI; dos, otorgar equidad a los otros partidos del sistema; y tres, reducción de la tentación de dinero ilícito, sobre todo proveniente de la delincuencia organizada. Y se explaya preguntando también, si bien el financiamiento público obligó a los partidos, sea como lo hemos visto para no caigan los partidos en manos del narcotráfico, y más haría falta la parte de captura del Estado, es decir, que el líder del narcotráfico pudiera capturar el propio Estado, que ya es una realidad en muchos ámbitos del territorio nacional. Y por otra parte, la noción de militancia se ha perdido de tal forma que los partidos de masa ya no lo son. ¿Será posible sustituir el financiamiento público con un financiamiento que no pueda ser en un momento determinado
orientado por el propio narcotráfico. Esa sería una de las preguntas. Son preguntas muy interesantes. Sí, las dos van en la misma idea. A ver, derivado de lo que comenté hace rato y que aquí se conoce muy bien, todas las generaciones de reformas electorales han partido de un acuerdo fundamental, esencial. Esos compromisos deben de juridificarse en el máximo nivel, en la Constitución. El modelo de financiamiento también está en la Constitución, de tal suerte que para modificarlo hay que abrir la Constitución, ¿no? Ese es un punto que hoy también, hay que decirlo, está generando una situación de contención, porque recordemos que Morena, una vez llegado e instalado en el poder, sí dijo: es mucho lo que va de financiamiento público, hay que disminuirlo. ¿Pero por qué? Porque ya estoy en el poder, ¿no? Ya llegué utilizando en parte la escalera que me permitió subir al piso del poder, y ahora quiero dinamitar la escalera para que nadie más pueda subir, ¿no? Yo ya estoy en el Estado, tengo todos los recursos del Estado. En consecuencia, si no hubiera estado esto en la Constitución, probablemente lo hubieran logrado, ¿no? Hoy el hecho de la constitucionalización del modelo de financiamiento público ha permitido que eso no sea posible y que los partidos tengan estos insumos para poder subsistir. Yo veo complicado que en el futuro se pueda abrir la Constitución para una reforma de ese sentido, porque hoy los partidos ven que eso sería la crónica de su muerte anunciada, si lo permiten, ¿no? Si permiten abrir la Constitución para esto, me parece que sería definitorio para el futuro de muchas fuerzas políticas. No la veo, la garantía de que esté en la Constitución hoy permite asegurar eso. En segundo lugar, la muy pertinente participación de Arturo Núñez, quien conoce claramente muy bien por qué fue necesario construir este modelo y a qué objetivos se orientaban, como aquí nos los has leído en la pregunta. Pero lo cierto es que algunos elementos han cambiado de ese momento inicial de 1990, 93, también pasó por financiamiento público, 94 no, pero 96 sí, claramente, como lo está señalando. Pero lo cierto es que de 96 para acá muchas cosas han cambiado en el escenario político. Me parece que hoy en día sí hay investigaciones fidedignas que nos permite decir, uno, que el dinero del crimen organizado está presente; dos, que el dinero producto de la propia corrupción política está presente, y que esa corrupción política está asociada también con grandes intereses de las empresas privadas. Es decir, ahí están los estudios de Luis Carlos Ugalde, quien ha documentado, me parece de una forma muy seria y pertinente, que en época de elecciones el flujo de los dineros en efectivo sube de una manera importante y que se puede asumir que ese dinero entra a las campañas políticas. Hay que decirlo, no es algo propio de nuestro sistema. Acabamos de ver ahora una confesión colombiana que está generando un momento de crisis importante en Colombia, en donde el hijo del presidente dice que, dinero entró a la campaña presidencial. Bueno, esto claramente también entre nosotros está cada vez más documentado, como también me parece que cada vez tenemos más elementos. Hay incluso personajes políticos, y recuerdo dos, ¿no? Dos ahorita, Cabeza de Vaca y Silvano Aureoles, dijeron claramente que tenían investigaciones sólidas para comprobar el dinero del crimen organizado en las elecciones, y me parece que ese dinero está ahí de manera preocupante, de tal suerte que esta preocupación de la captura del Estado es una preocupación que yo comparto, es una preocupación por ver que claramente van hacia adelante, que antes el crimen organizado se conformaba por ciertas posiciones clave de seguridad en ciertos entornos, pero que ahora están tomando un argumento que lo desarrollaron desde la
digamos, desde la Revolución Francesa. Recordemos que la Revolución Francesa fue una revolución burguesa en donde los detentadores del poder económico querían detentar el poder político, ¿no? Bueno, pues ahora el crimen organizado detenta el poder económico, lo vemos con su capacidad de fuerza armada y están pensando en lo mismo, que ahora quieren detentar cada vez más directamente el poder político. Esa es una preocupación clara de esta captura que elección tras elección va dando sus pasos, que cada vez más hay más elementos y que nos debe preocupar, ¿no? Repito, por eso es que yo decía hace rato, es un momento muy complejo para plantear una reforma en este sentido, porque o descobijamos a los partidos políticos o también metemos incentivos indeseables a nuestro sistema y eso nos puede derivar en resultados totalmente adversos para nuestra democracia. Wilfrido Piliao felicita, se suma a las felicitaciones al doctor por su brillante exposición y pregunta, ¿qué mecanismos de colaboración y qué compromisos adquieren los partidos políticos que participan en una coalición para lograr con éxito y garantizar un gobierno efectivo y representativo de coalición, buscando en todo momento el bien común de nuestra sociedad? Creo que aquí hay otra pregunta que puede sumarse y para las respuestas. Pregunta Arturo Núñez, licenciado, ¿la disciplina del voto en gobierno de coalición en el ámbito legislativo no rompe el principio de no ser un mandato imperativo para los legisladores? Muy bien, a ver. Hay muchas cosas abiertas. Realmente ahora mismo, como tenemos el asidero normativo de los gobiernos de coalición, pero no tenemos uno en la práctica instituido, pues realmente esto todavía son parte de las disquisiciones teóricas, académicas, que puedan avicinarse, son ciertos escenarios. En cuanto a los mecanismos de colaboración, yo creo que la pregunta ahí es, ¿cuáles son los intereses y los incentivos que tienen los partidos para formar parte de un gobierno de coalición? Ahí el tema clave es qué buscan los partidos para participar en una coalición, ¿no? ¿Cuál es su motivación? Me parece que ahí podemos pensar en una motivación meramente política, decir, bueno, lo que buscan es el simple acceso al poder y con ello a la influencia que tienen, a la influencia política, al acceso a los recursos, al acceso a un cargo de mayor nivel, ¿no? Sabiendo que si tienen acceso a una determinada posición, tienen también acceso a un aparato burocrático sobre el cual pueden tener, pueden llenarlo para empezar y pueden orientarlo. Pero lo cierto es que hay motivaciones que sí parecen de un nivel más elevado y que es la motivación de concretar, uno, lo que prometieron en campaña, y dos, digamos, concretizar sus decisiones, su política legislativa, sus iniciativas, los temas que son clave, los temas con los que se presentan al electorado, los temas que son cercanos a su ideología política. Es decir, son distintas motivaciones. El incentivo para colaborar es justamente que están poniendo frente a sí los votos que tienen en las dos cámaras del Congreso, que son claves para generar una mayoría, pero que a cambio están pudiendo subir estos temas a la agenda, al programa de gobierno y que están obteniendo posiciones políticas. Ahí hay una motivación también muy, muy importante. El segundo tema, pues sí, Arturo, el tema, a mí me sorprendió ver que hay un precepto de la disciplina partidista en la ley. Digo, no lo recordaba, pero me pareció verlo y sí, realmente ahí lo que hay que ver es otro tema que también está abierto y sujeto a la discusión, que tiene que ver con quién toma las decisiones de los partidos que concurren al gobierno de la coalición y cómo la toman.
Me parece que ahí lo que podemos decir es si hay un liderazgo fuerte y si es el presidente del partido el que incluso quiere entrar a formar parte de, recordemos el tema del Partido Verde con Fox, ¿no? Que querían que esa posición la tuviera el presidente del partido para hacer una secretaría. Bueno, es si el líder va a acceder o si para tomar si el líder va a acceder y puede tomar decisiones sin consultar, o si al interior del partido hay una fragmentación tipo la que hoy ocurre, por ejemplo, marcadamente en el PRD, donde hay una fragmentación evidente. Si el líder que forma parte del gobierno de coalición y tiene un asiento en el gabinete, puede tomar decisiones solo, las tiene que consultar con los líderes de las facciones, o tiene que consultar, como sucede, por ejemplo, en países que tienen una mayor cultura política, que lo tenga que ir a consultar con su electorado, con su militancia, con sus simpatizantes, para que pueda tomar uno de estos. Porque, repito, hay ciertos temas que sí pueden llevar a que ese liderazgo que está ahí sentado como una concesión para este gabinete plural pierda su liderazgo como consecuencia de ciertas decisiones, los integrantes de su partido no reconozcan esas decisiones o incluso lo puedan llevar a que su liderazgo, en lugar de fortalecerse, se debilite y a que le pidan que salga él como líder o que el partido se salga de la coalición y sea uno de los elementos que puedan llevar a que la coalición se disuelva, el gobierno de coalición. Son temas, digamos, que hay que tenerlos en cuenta porque una crisis del gobierno de coalición se puede dar por tensiones entre los partidos políticos que se lo forman, por sus diferencias ideológicas, o por las tensiones dentro de uno de ellos por esta fragmentación política. Son varios temas. Entonces esto toca lo que preguntas, ¿no? Es decir, parecería ser que el hecho de que existiera una disposición sobre la disciplina del voto trata de de darle una salida a estos problemas y decir, bueno, es que con independencia de cómo estemos internamente, aquí debe haber una disciplina que sí, pues se asemejaría a un mandato imperativo, tratando de salvaguardar la estabilidad de la coalición, pero que internamente ya en los referentes políticos del partido hace que se pierdan varios de ellos, como la libertad que tiene cada legislador de votar de acuerdo a su conciencia, ¿no? Adelante. El tema del posible gobierno de coalición ha despertado mucho interés por ser una experiencia nueva en México y seguramente también teniendo como referencia en otros países cuál ha sido su desarrollo y su final, ¿no? En este sentido, Manuel Carrillo, que además se suma a las felicitaciones al doctor Astudillo, pregunta ¿qué opinión tendrá para mejorar la gobernabilidad en México a partir de un sistema de partidos más fragmentado y en un ambiente político de polarización? En el caso de Ecuador y Guatemala, intentaron buscar la gobernabilidad a través de la segunda vuelta, en vez de gobiernos de coalición. Se observa que se ha fragmentado el sistema de partidos y el Congreso ha debilitado al Poder Ejecutivo. ¿Cómo mejorar nuestra gobernabilidad para evitar lo más que se pueda, para acotar las regresiones muy peligrosas como tenemos hoy día en el caso de la educación, la salud y las políticas de bienestar, entre otros? Creo que hay otra que complementa también esta preocupación, en el sentido que preguntas, en México los gabinetes en gran medida representan y personifican a los grupos de presión y de opinión, lo cual significa que hacen política en paralelo los partidos políticos. Entonces, Israel Mayas pregunta, por lo anterior, ¿esto sería un obstáculo a los gobiernos de gabinete? A ver, muy interesantes las preguntas. Saludo a Manuel Carrillo, también conoce cómo funcionan otros sistemas por su experiencia internacional. A ver, aquí la pregunta clave de esto, repito, que tiene que ver con el nombre del instituto, es como la política
en sí misma puede generar con sus instrumentos gobernanza. Lo cierto es que nosotros vemos que la política en sí misma tiene propósitos meramente de cómo obtener el poder, pero no de cómo articularse una vez que ya se está en el poder para que todos los participantes en ese tránsito se vean representados y pueda haber un gobierno mucho menos unipersonal y un gobierno más ensanchado, más colectivo, digámoslo así, ¿no? En su momento, antes de llegar al gobierno de coalición, se buscó también la posibilidad de instaurar en México la segunda vuelta. Incluso, si no recuerdo mal, el presidente Calderón la propuso formalmente, hubo una iniciativa. Y si tenemos en cuenta la experiencia europea de las segundas vueltas, uno podría decir, bueno, esto sí es un elemento que en sí mismo eleva la legitimidad del gobierno, genera en sí mismo una mayoría parlamentaria estable y en consecuencia es un instrumento que favorece la gobernabilidad. Pero cuando lo traemos a nuestro país, vemos que el principal obstáculo para que genere esos resultados es uno, que lo tenemos también de toda la vida en el texto constitucional. Nosotros tenemos un modelo de voto potestativo, no obligatorio. Y eso hace, y también nuestra cultura, y eso hace que si nosotros hacemos un análisis prospectivo de qué podría pasar, realmente con los niveles de participación que tenemos, que en presidenciales se queda en un 65, lo voy a poner, como máximo. Recuerdo, Fox tuvo creo que el 66, el de participación, que es uno de los más altos de la historia reciente, al menos de las últimas décadas. Con esos números y la fragmentación existente, la segunda vuelta realmente no generaría los mismos efectos, ¿no? No implicaría una crecida en la legitimidad de la presidencia y nuevamente haría, que el presidente tuviera que buscar con quién gobernar porque difícilmente pudiera gobernar en solitario, ¿no? Más para promover reformas constitucionales. En su momento, en consecuencia, esa opción se dejó de lado no solamente por este elemento, sino por la complejidad de nuestro modelo de organización electoral. O sea, la segunda vuelta implica organizar 2 elecciones en un tiempo muy corto y con el nivel de garantías que hoy tenemos para organizar una elección, organizar las 2 sería bastante complicado. Donde hay segunda vuelta, la segunda vuelta es en 2 semanas, en 3 semanas o en un mes. Aquí nosotros para organizar una segunda vuelta necesitaríamos mover muchísimo la legislación electoral, que, ojo, buena parte de estos elementos o algunos de ellos están también en la Constitución, otros sí están en la ley, pero significaría una cirugía mayor a la forma como tenemos ordenados nuestros procesos electorales. Y 2, el tema de los gabinetes, sí, como no tenemos una experiencia, no podemos tener todavía elementos para ver cómo funcionaría. Pero una de las posibilidades es que el gobierno de gabinete o el gabinete de presidencial sea un gobierno cupular. Un gobierno cupular en donde estén las élites, en donde estén los grandes liderazgos que necesariamente no tengan que comunicar, que justificar, que legitimar ciertas decisiones dentro de sus propios partidos políticos. Y eso también implicaría o tendría repercusiones a la legitimidad de la acción de gobierno. Entonces, en consecuencia, habría que ver. Por eso ese rato acabo de comentar quiénes formarían parte de los gobiernos de coalición. Si alguien que se configura tipo el sistema parlamentario como líder parlamentario, en lugar de dirigir o de ser el que esté al frente del grupo parlamentario en la Cámara de Diputados y en el Senado, tendría los incentivos para dejar esa posición e irse a un gabinete, pues habría que verlo. Repito, ahí también está en juego la fortaleza de su liderazgo, porque es un volado.
puede fortalecer su liderazgo, crecer y proyectarse, o eventualmente puede deslegitimarse al grado de que en algún momento tenga que dejar ese cargo y que sus posibilidades políticas ya se difuminen. No lo sabemos, repito, ahí sí tendríamos que verlos en acción para ver qué puede pasar, ¿no? Bien, esta sería la última pregunta, agradeciendo a todos los que estuvieron en este ciclo de conferencias, de esta quinta conferencia. Y felicita desde luego al doctor Astudillo. Muchas gracias. Y agradece un comentario sobre la posible reticencia de la mayoría oficial a legislar el desarrollo de la base constitucional de un gobierno de coalición y la convivencia de que ante estas circunstancias quienes lo proponen desde las oposiciones detallen y eleven sus compromisos en un documento que transparente las características de sus objetivos y compromisos. Es una pregunta muy, muy importante. A ver, el acompañamiento de los partidos que integran el gobierno de coalición debe ser importante. Finalmente están comprometiéndose a generar un plan de gobierno propio, una política legislativa propia y el compromiso detrás de impulsarla. ¿Qué puede suceder? Que dentro de la dinámica de gobierno haya necesidad de modificar, ¿sí?, cuáles son las prioridades de política legislativa y alguien sienta que el compromiso de impulsar una de las que le interesaba se queda de lado y empiecen ciertas fricciones internas porque algunos temas que se comprometieron se vayan dejando de lado porque surgieron otros y eso conduzca a pensar si vale la pena mantenerse en esa coalición o no. Esto depende de cómo hayan quedado los temas configurados en los instrumentos que se tienen que firmar en el plan de gobierno, que digamos, sin que sea una camisa de fuerza, porque repito, la dirección política la sigue teniendo el presidente. El hecho de entrar en un gobierno de coalición no implica que las potestades que el presidente tiene en la Constitución ahora se deleguen a un cuerpo colectivo, ¿no? El presidente la sigue teniendo y en consecuencia él es el decisor, el impulsor y el que marca la dirección política. Pero depende de cómo queden configuradas esos documentos ahí. Lo que también es muy interesante es la otra parte de la pregunta. Todo gobierno de coalición nos lleva necesariamente a plantearnos otra vez el papel de la oposición. ¿Cuál es la función constitucional de la oposición? Porque cambia claramente. O sea, la oposición, claro, digamos, la oposición debe mantener, si se hace un gobierno de coalición en donde para generar una mayoría se tengan que articular 3 o 4 partidos, la oposición se queda en una parte que políticamente puede ser muy debilitada, pero que sigue siendo importante para realizar control político de la acción de gobierno. Y en ese sentido, las garantías de la oposición deben ser cada vez más sólidas para que, frente a un gobierno que justo trata de ser eficiente, de anteponer su mayoría legislativa, eso no se haga sacrificando la voz de la oposición al interior de las cámaras. Entonces también eso nos lleva a abrir esta reflexión. Todo gobierno de coalición nos debe llevar a repensar esto que algunos de mis maestros, y lo he platicado mucho con Arturo, le llamó el estatuto y la función constitucional de la oposición. ¿Cuáles son las garantías que tiene la oposición para hacer la labor de oposición? ¿No? Eso va a ser clave y esta pregunta me permite, digamos, es muy difícil ahorita articular todo un discurso en torno a eso, pero lo cierto es que sí es un tema que tenemos que tener en el radar, ¿no? Esto, así como estamos viendo una cara de la moneda de cómo hacer más eficaz la acción de gobierno a partir de la interacción de distintas fuerzas políticas, la otra cara de la moneda es ¿y qué hacemos con la oposición? En el entendido de que ningún
elemento, ninguna directriz para eficientar la acción de gobierno nos debería llevar a decir que debemos de dejar de lado completamente a la oposición o eliminar su papel, su función, su rol constitucional. Más bien es al contrario, debemos de fortalecerlo. Es un equilibrio que necesitamos repensar para ver cómo lo proyectamos. Pues muchas gracias por esta excelente Yo les agradezco a ustedes. Creo que les nos ha dejado, a ustedes. Además de gran conocimiento, también nos deja muchas otras preguntas que se irán resolviendo dentro del periodo de estos procesos próximos, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Por su presencia y quisiera anunciarles a ustedes que la próxima conferencia del 7 de agosto será impartida por Roberto Wong con el tema Candidaturas y campañas electorales. El Instituto de Política y Gobernanza con esto está cumpliendo el objetivo fundamental de seguir aportando ideas y este foro importantísimo para, como se ha denominado en el ciclo de conferencias, México en el proceso de elecciones 2024. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia. Esperamos verlos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a quienes también aquí me acompañaron presencialmente. Gracias.